Hola, 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 mi gente bella. ¿Cómo están todos ustedes el día de hoy? Espero que estén de maravilla, súper felices y con toda la energía del mundo porque hoy tenemos un vídeo que, ay, Dios mío. Tenía muchísimas ganas de compartirlo con ustedes. Como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de nuestra querida Demet Özdemir. Sí, la actriz turca que nos ha robado el corazón con sus increíbles actuaciones, su belleza innegable y sobre todo, su carisma que traspasa la pantalla. Pero hoy no vamos a hablar de sus series, ni de sus películas, ni de sus looks espectaculares, hoy vamos a hablar del amor. Sí, señores y señoras. Porque parece ser que Demet por fin, ha revelado a su novio. Y digo parece porque, bueno, ya saben cómo son estas cosas, nada es oficial hasta que lo confirma ella misma, pero las pistas, las señales, los rumores, son tan fuertes que no podíamos dejar de hablar de esto. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos, porque este chismecito viene cargado de información, de especulaciones y, sobre todo, de muchísima emoción. Y antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayéndoles lo último en noticias del mundo del espectáculo, chismes jugosos y, por supuesto, mucha buena vibra. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a sumergirnos en este mar de rumores sobre el nuevo amor de Demet Özdemir. Bien, ahora sí, entremos en materia. Como les decía, Demet Özdemir, nuestra reina turca, ha estado en el ojo del huracán mediático últimamente, no solo por sus proyectos profesionales, que siguen cosechando éxitos, sino también por su vida personal. Y es que después de su divorcio con el cantante Oğuzhan Koç, todos hemos estado súper pendientes de quién podría ser el afortunado que conquistara su corazón. Recordemos que su matrimonio con Oğuzhan fue un evento muy sonado en Turquía, una boda de ensueño con muchísimos invitados famosos y una cobertura mediática enorme. Parecía que habían encontrado la felicidad juntos, pero, lamentablemente, el amor no siempre dura para siempre y tras unos meses de matrimonio, anunciaron su separación. Fue un golpe duro para muchos de sus fans, que adoraban verlos juntos y que creían en su amor. Pero bueno, la vida sigue y tanto Demet como Oğuzhan han seguido adelante con sus vidas. Y ahora, parece que Demet ha encontrado de nuevo el amor. Los rumores sobre este nuevo romance han estado circulando desde hace algunas semanas, pero la verdad es que no había nada concreto, eran solo especulaciones sin fundamento. Sin embargo, en los últimos días han surgido algunas pistas, algunas señales que han hecho que los fans se emocionen y que los medios de comunicación se pongan en alerta máxima. La primera pista, y quizás la más importante, es una serie de fotografías y vídeos que han aparecido en redes sociales. Estas imágenes muestran a Demet en compañía de un hombre misterioso, en diferentes lugares y situaciones. No hay fotos explícitas de ellos besándose o tomados de la mano, pero sí se les ve muy juntos, muy sonrientes y con una química innegable. En una de las fotos, por ejemplo, se les ve cenando en un restaurante muy romántico, con velas y música en vivo. En otro vídeo, se les ve caminando por las calles de Estambul, riendo y charlando animadamente. Y en una tercera imagen, se les ve disfrutando de un día de playa, tomando el sol y refrescándose en el mar. Estas imágenes por sí solas no confirman nada, pero sí sugieren que entre Demet y este hombre misterioso hay algo más que una simple amistad. Pero, ¿quién es este hombre misterioso? Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Durante días, los fans y los medios de comunicación han estado tratando de identificarlo, buscando pistas en las redes sociales, analizando las fotos y vídeos con lupa, preguntando a fuentes cercanas a Demet. Y finalmente parece que han dado con la respuesta. El hombre en cuestión, según los rumores más fuertes, es un famoso chef turco llamado. Redoble de tambores, por favor, Serhat Teoman. Sí, Serhat Teoman, el reconocido chef que ha conquistado los paladares de miles de personas con sus deliciosas creaciones culinarias. Serhat es un hombre muy atractivo con una personalidad encantadora y un talento innegable. Ha participado en varios programas de televisión, ha escrito libros de cocina y tiene su propio restaurante, que es uno de los más populares de Estambul. Además, es un hombre muy discreto que no suele hablar de su vida personal en público y que se mantiene alejado de los escándalos mediáticos. Entonces, ¿Serhat Teoman es el nuevo novio de Demet Özdemir? Bueno, como les decía, no hay nada oficial, pero las pruebas apuntan en esa dirección.
Además de las fotos y vídeos que los muestran juntos, también hay otros indicios que sugieren que están saliendo. Por ejemplo, se sabe que Demet ha visitado el restaurante de Serhat en varias ocasiones, y que siempre se sienta en una mesa reservada especialmente para ella. También se dice que Serhat le ha cocinado a Demet en privado, preparando platos especiales para ella y sorprendiéndola con cenas románticas. Y lo más importante, según algunas fuentes cercanas a Demet, es que ella está muy feliz y enamorada. Dicen que Serhat la hace reír, la apoya en sus proyectos profesionales y la trata como una reina. Y eso para los fans de Demet es lo más importante. Lo único que quieren es verla feliz y realizada, y si Serhat es el hombre que le da esa felicidad, entonces lo aceptarán con los brazos abiertos. ¿Pero qué opina Oğuzhan Koç de todo esto? Esa es otra pregunta que se están haciendo muchos fans. Después de su divorcio con Demet, Oğuzhan ha mantenido un perfil bajo y no ha hablado públicamente sobre su vida personal. Sin embargo, se sabe que sigue trabajando en su música y que está enfocado en su carrera profesional. Algunos medios de comunicación han intentado contactarlo para preguntarle sobre el supuesto romance de Demet con Serhat, pero él se ha negado a hacer comentarios. No sabemos si está contento, triste, indiferente o celoso. Lo único que sabemos es que está siguiendo adelante con su vida y que no quiere involucrarse en este asunto. Y eso es comprensible. Ya pasó su tiempo con Demet, ahora ella tiene derecho a rehacer su vida y a encontrar la felicidad con otra persona. Y él también. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la figura de Serhat Teoman. Como les decía, es un chef muy reconocido en Turquía, pero quizás no todos ustedes lo conozcan. Serhat nació en Estambul y desde muy joven sintió una pasión por la cocina. Estudió gastronomía en una de las mejores escuelas de Turquía y luego viajó por el mundo para aprender de los mejores chefs. Trabajó en restaurantes de renombre en Francia, Italia, España y Japón, y adquirió una gran experiencia en diferentes estilos de cocina. Después de varios años de viajar y aprender, regresó a Turquía y abrió su propio restaurante, que rápidamente se convirtió en un éxito. Su cocina se caracteriza por ser innovadora, creativa y llena de sabor. Utiliza ingredientes frescos y de temporada, y combina técnicas tradicionales con toques modernos. Además de su restaurante, Serhat también ha participado en varios programas de televisión, donde ha demostrado su talento y su carisma. Es un hombre muy educado, inteligente y con un gran sentido del humor. Y por lo que se puede ver en las fotos y vídeos, tiene una gran química con Demet. Pero, ¿qué tiene Serhat que no tenía Oğuzhan? Esa es otra pregunta que se hacen muchos fans. Es difícil comparar a dos personas tan diferentes, pero podemos intentar analizar algunas de las diferencias clave. Oğuzhan es un cantante y compositor muy talentoso, pero quizás su personalidad era un poco más introvertida y reservada. Serhat, por otro lado, es un hombre más extrovertido, seguro de sí mismo y con una gran capacidad de comunicación. Además, Serhat tiene una profesión muy diferente a la de Demet, lo que podría ser un factor positivo en su relación. Al no trabajar en el mismo campo no hay competencia ni rivalidad, y pueden apoyarse mutuamente en sus respectivos proyectos profesionales. Y lo más importante, quizás, es que Serhat parece entender y valorar a Demet tal como es. La ve como una mujer fuerte, independiente y exitosa, y la respeta y admira por ello. Ahora, volviendo al tema principal, ¿cuándo sabremos si el romance entre Demet y Serhat es real? Esa es la pregunta del millón. Lo más probable es que tengamos que esperar a que Demet o Serhat confirmen la relación de forma oficial. Podrían hacerlo a través de un comunicado de prensa, una entrevista en televisión o una publicación en redes sociales. Pero también es posible que prefieran mantener su relación en privado y no hacerla pública. Al final, es su decisión y tenemos que respetarla. Lo importante es que sean felices y que se apoyen mutuamente. Y si deciden compartir su amor con el mundo, estaremos encantados de celebrar con ellos. Mientras tanto, podemos seguir especulando, analizando las pistas y soñando con verlos juntos en la alfombra roja. Podemos imaginar cómo sería su boda, qué tipo de vestido usaría Demet, qué platos prepararía Serhat para los invitados. Podemos dejar volar nuestra imaginación y disfrutar de este culebrón rosa. Al final, todos necesitamos un poco de alegría y esperanza en nuestras vidas, y el romance de Demet y Serhat podría ser justo lo que necesitamos. Así que crucemos los dedos y esperemos que esta historia de amor tenga un final feliz.
Y si no es así, bueno, al menos habremos tenido un buen rato especulando y chismoseando. Pero más allá del chisme y la especulación, lo que realmente importa es el bienestar de Demet. Ella es una mujer muy talentosa, trabajadora y con un gran corazón. Se merece ser feliz y encontrar el amor verdadero. Y si Serhat es el hombre que le da esa felicidad, entonces lo celebraremos con ella. Lo que no queremos es que sufra o que se sienta presionada por los medios de comunicación o por los fans. Queremos que tenga la libertad de vivir su vida como quiera y de tomar sus propias decisiones. Así que vamos a darle espacio y a respetarla, y a esperar a que ella nos cuente su verdad. Y hablando de la verdad, es importante recordar que todo lo que hemos dicho en este vídeo son solo rumores y especulaciones. No hay nada confirmado y todo podría ser una gran confusión. Así que no se tomen nada de esto como una verdad absoluta y mantengan una mente abierta. Puede que Demet y Serhat sean solo amigos, o que estén trabajando juntos en un proyecto secreto, o que simplemente se hayan cruzado en el camino y hayan coincidido en algunos eventos. No lo sabemos con certeza y no podemos sacar conclusiones precipitadas. Lo importante es no juzgar ni criticar, y simplemente observar y esperar. Y mientras esperamos podemos seguir disfrutando del talento de Demet en sus series y películas. Podemos admirar su belleza y su estilo en las alfombras rojas. Podemos seguirla en redes sociales y ver sus fotos y vídeos. Podemos seguir apoyándola en sus proyectos profesionales y animándola a que siga triunfando. Al final, ella es una de las actrices turcas más queridas y admiradas, y se merece todo nuestro apoyo y cariño. Y ahora, antes de terminar, quiero hacer un pequeño paréntesis para recordarles que no se crean todo lo que ven en Internet. Hay mucha información falsa y engañosa circulando por ahí, y es importante ser críticos y verificar las fuentes antes de creer algo. No se dejen llevar por los rumores y las especulaciones, y confíen solo en la información oficial y verificada. Y sobre todo, no difundan noticias falsas ni hagan comentarios ofensivos o discriminatorios. Internet puede ser un lugar maravilloso para conectar con personas de todo el mundo y para aprender cosas nuevas, pero también puede ser un lugar peligroso si no se usa con responsabilidad. Así que seamos conscientes de nuestros actos y usemos Internet de forma positiva y constructiva. Y ahora sí, volviendo al tema de Demet y Serhat, quiero decirles que estoy muy emocionado por esta posible relación. Me parece que hacen una pareja muy linda y que podrían ser muy felices juntos. Creo que Serhat es un hombre muy atractivo e interesante, y que tiene mucho que ofrecerle a Demet. Y creo que Demet es una mujer muy talentosa y hermosa, y que se merece todo el amor y la felicidad del mundo. Así que les deseo lo mejor a ambos y espero que su relación prospere. Y si no es así, bueno, al menos habremos tenido un buen rato especulando y chismoseando. En resumen, hoy hemos hablado sobre los fuertes rumores que vinculan a Demet Özdemir con el chef Serhat Teoman. Hemos analizado las pistas, las señales y las especulaciones que han surgido en los últimos días, y hemos intentado identificar al hombre misterioso que aparece en las fotos y vídeos junto a Demet. Hemos hablado sobre Serhat Teoman, su trayectoria profesional y su personalidad. Hemos comparado a Serhat con Ozan Kok, el exmarido de Demet, y hemos intentado entender qué tiene Serhat que no tenía Ozan. Hemos especulado sobre el futuro de la relación entre Demet y Serhat, y hemos deseado lo mejor para ambos. Y hemos recordado la importancia de ser críticos con la información que encontramos en Internet y de no difundir noticias falsas ni hacer comentarios ofensivos. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Me encanta compartir este tipo de chismes con ustedes, porque sé que les gusta estar al tanto de la vida de sus artistas favoritos. Y sobre todo me encanta ver cómo se emocionan y se involucran en estas historias. Ustedes son los mejores fans del mundo y me siento muy afortunado de tenerlos en mi canal. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que sigan acompañándome en mis próximos vídeos y que sigamos compartiendo juntos momentos de alegría y diversión. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de este posible romance entre Demet y Serhat? ¿Les gusta la pareja? ¿Creen que harán una buena pareja? ¿Qué le dirían a Demet si tuvieran la oportunidad de hablar con ella? Me encantaría leer sus opiniones y comentarios, así que no se queden callados y déjenme sus mensajes.
Y por último quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas mis novedades. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.